leopardo, el depredador silencioso. Allí, en el vasto mar de hierba, pasó una sombra. Ningún sonido. Ningún rastro. Solo un par de brillantes ojos amarillos brillaron en la oscuridad y luego desaparecieron como si nunca hubieran existido. No era un león, ni un guepardo. No rugía ni necesitaba mostrar su fuerza. Pero toda criatura viviente en esta tierra lo conocía su silenciosa y poderosa presencia. El leopardo africano, maestro del camuflaje, cazador solitario y personificación del arte supremo de la supervivencia. No necesitaba manada. No necesitaba parientes. En absoluto silencio, trazaba líneas invisibles entre la vida y la muerte. Cada paso era una táctica. Cada salto era el fin. Nadie lo veía, pero siempre estaba allí, como un fantasma de la sabana, guardando en silencio los secretos más antiguos de la naturaleza. Su nombre es Sila, en honor al santuario de vida silvestre donde nació, la zona de Sila, Tanzania, una tierra salvaje en los límites del Serengeti. Sila no es una leyenda, ni una gobernante, es solo una de los cientos de leopardos que viven ocultos entre los árboles dispersos y los arbustos que alcanzan la cabeza. Pero posee todo lo que representa a esta especie: silencio, flexibilidad y un espíritu feroz, siempre vigilante, siempre a la espera. Sila es una leopardo hembra adulta, en la flor de la vida. En su cuerpo, el pelaje amarillo pálido salpicado de flores negras no solo es hermoso, sino también el camuflaje más perfecto que la naturaleza haya creado jamás. Gracias a ello, puede mantenerse a pocos pasos de su presa sin ser detectada. Los ojos de Sila eran de un amarillo intenso, no los ojos fríos de un asesino, sino los ojos que habían aprendido a mirar el mundo en silencio, a la espera, con criterio. En la tenue luz del crepúsculo en la sabana africana. Los últimos rayos del día brillaban a través de las escasas acacias, tiñendo de amarillo dorado los campos de hierba seca, esperando la temporada de lluvias.
Soplaba una suave brisa, que traía polvo y el penetrante olor a hojas podridas. Todo parecía descansar tras un día caluroso, pero escondida bajo esa capa de paz, una persecución comenzaba silenciosamente. A la sombra de un arbusto bajo, Sila, una leopardo hembra adulta, yacía inmóvil. Todo su cuerpo se apretaba contra el suelo, como si se fundiera con la tierra dorada. Pero esos ojos entreabiertos no descansaban. Eran agudos, escudriñando constantemente los más mínimos movimientos en el espacio, como un radar biológico programado con precisión para cazar. A unos 70 metros de distancia, una manada de impalas hembras pastaba tranquilamente. Las tomó desprevenidas, un error fatal. En el límite del arbusto, donde muchas especies evitan a los depredadores, Sila era experta en el arte del sigilo. Los leopardos no cazan en manada. No hay refuerzos. Cada acecho, cada arremetida es una apuesta por la supervivencia. Un pequeño error, una rama rota, un paso en falso, un cambio de viento, puede significar perder una comida y, con ella, días de hambre. Sila empezó a moverse. Cada paso era sorprendentemente lento. Apenas unos pasos por minuto, su cuerpo apenas emitía un sonido. Se arrastraba con el viento, evitando detectar su olor. La hierba alta apenas cubría su cuerpo rayado, perfecto para una emboscada preparada por instintos de millones de años de evolución. La distancia se redujo a solo 25 metros. Sila se detuvo. El espacio era tenso como una cuerda. Apenas unos segundos. Cada salto acortaba la distancia significativamente. Un último sprint, y ambos cuerpos rodaron al suelo. Ningún rugido. Ninguna advertencia. Solo silencio y precisión mortal. Los dientes de Sila se cerraban alrededor del cuello de su presa. La presión de su mordida, fuerte y firme, amortiguaba cualquier sonido del desafortunado antílope. La tormenta pasó. El silencio regresó. Sila se puso de pie, observando en silencio su entorno. Ni hienas. Ni leones. Ni humanos.
Pero sabía que esta victoria no había terminado. En la sabana, matar a una presa era solo la mitad de la batalla. La otra parte, defenderla de depredadores más fuertes, no era menos cruel. Los leopardos no podían defenderse de leones ni hienas. Pero poseían algo que los demás carecían, agilidad y una magistral habilidad para trepar. Sila sujetó el cuerpo del impala por el cuello, usando sus hombros y patas delanteras para arrastrarlo hasta la base de una gran acacia. Una rama horizontal se extendía a unos 3 metros de altura. Con una fuerza notable, en tan solo unos minutos, arrastró su botín hasta la copa del árbol, donde estaba completamente a salvo, fuera del alcance de cualquier ladrón de cuerpos. En las ramas, Sila comenzó su festín, a la sombra fresca, con el viento susurrando entre las imponentes hojas. Lo que distingue a los leopardos no es su fuerza ni su velocidad. Ni su capacidad para luchar por territorio ni su rugido resonante. Es su capacidad de desaparecer. Su capacidad de existir incluso cuando nadie sabe de su existencia. En la naturaleza, donde la muerte acecha a cada paso, los fuertes no necesariamente viven mucho. Quienes saben esconderse son los que sobreviven hasta el final. Pero Sila no solo gobierna la tierra. Es una artista de la tercera dimensión, el cielo. Con su asombrosa capacidad para trepar, el leopardo puede trepar un árbol alto en cuestión de segundos. Las ramas se convierten en un lugar para descansar, observar y también para esconder presas de las ávidas manos de animales más grandes como leones, hienas o chacales. Es un lugar inaccesible para otros. Es un lugar donde Sila come en paz, sola, como siempre ha existido. Es temprano por la mañana, el rocío aún persiste en la hierba, el espacio es tan silencioso que se puede escuchar claramente el aleteo de un pequeño pájaro recién posado. En el arbusto, Sila yace inmóvil, siguiendo con la mirada cada movimiento de un joven antílope que acaba de separarse de la manada. Es el momento perfecto. Sin viento. Sin sonido. Sin ser detectada. Un salto, tan rápido como una flecha disparada desde la cuerda de un arco. Los músculos bajo el pelaje rayado se mueven a la perfección. En pocos segundos, el antílope se desploma en un mordisco fatal en el cuello. Sila no ruge. Simplemente respira con dificultad,
Sujeta a su presa en silencio y comienza a arrastrar el cuerpo hacia un árbol, un lugar familiar y seguro. Pero esta vez, no estaba sola. A lo lejos, se oyó un chillido agudo, y luego otro. Sombras más pequeñas y veloces se acercaban. Eran perros salvajes africanos, grandes cazadores tácticos en manada, especialmente buenos oliendo sangre. Sila se detuvo. Su mirada se dirigió hacia el sonido. El viento había cambiado. Lo supo, el olor a sangre y el suyo habían sido detectados. Los 3 primeros perros salvajes cargaron hacia adelante como flechas. No dudaron. No temieron. Porque en número, sabían que tenían la ventaja. El leopardo era un cazador solitario, y en un juego de números, no tenía ninguna posibilidad. Sila gruñó suavemente, un sonido raro que emitió, no para amenazar, sino para advertir. Pero los perros no retrocedieron. Dieron vueltas, dispersándose, acortando la distancia. No tenía tiempo. No podía subir la presa al árbol. No podía luchar contra la manada sola. En una fracción de segundo, Sila decidió soltar a la presa y saltar a un árbol cercano. Decidió vivir. Al pie del árbol resonó el sonido de carne desgarrada. Los perros salvajes se abalanzaron, luchando frenéticamente por cada trozo de carne. Era un festín inesperado, pero nadie podía detenerlo. En lo alto, entre las ramas, Sila yacía inmóvil, respirando con dificultad. Su mirada no reflejaba arrepentimiento, sino aceptación. En este mundo, los mejores no siempre ganan el premio final. Y el leopardo lo comprendía mejor que nadie. La vida en la sabana no comienza con un rugido, sino con una suave brisa que transporta un aroma invisible. Es la señal silenciosa de la leopardo hembra que anuncia la llegada del celo. Sila, como todas las demás hembras adultas de la especie Panthera pardus pardus, deja su aroma en los troncos de los árboles, las rocas, los senderos que recorre. Sin ruido. Sin espectáculo. Pero quienes sean lo suficientemente observadores lo sabrán, una nueva vida espera nacer. Desde un territorio más lejano, un leopardo macho recibe la señal. Sigue el rastro, cruza la frontera, se acerca con la cautela de quien sabe, un leve gruñido puede ser un ataque. Los leopardos no tienen batallas de apareamiento como los leones. Aquí, la elección es de la hembra. Y Sila lo sabe bien. Solo acepta cuando se siente segura, cuando el macho no es amenazante ni agresivo. El apareamiento, si tiene éxito,
Dura varios días, repetidos decenas de veces, breve, silencioso, sin compromiso. Luego, el macho se marcha, como si nunca hubiera estado allí. Y Sila, sola, continúa el viejo ciclo: cazar, esconderse, mudarse. Pero esta vez, una semilla de vida brota en su interior. Tres meses después, en una tranquila mañana tras una noche de lluvia, bajo un discreto árbol en medio de una tierra desconocida, nacen tres pequeñas criaturas. Ojos aún inertes, oídos aún inaudibles, cuerpos inertes y completamente dependientes de su madre. Ni un sonido de alegría, ni ayuda. Solo está Sila, y el instinto maternal está grabado en su sangre. Los primeros días son un periodo de vida o muerte. Sila apenas abandona el nido. Ayuna, saliendo solo unas pocas horas para cazar presas pequeñas, suficientes para alimentarse y producir leche, pero sin arriesgarse demasiado. Cada vez que abandona el nido, es una apuesta arriesgada. Cada vez que regresa tarde, una cría puede desaparecer en las garras de hienas, serpientes, buitres o incluso otros leopardos machos. Cuando los cachorros empiezan a abrir los ojos y a aprender a gatear, Sila empieza a enseñarles paso a paso. No necesita hablar. Las lecciones de supervivencia se transmiten con acciones, quietas ante el viento, arrastrándose cerca del suelo, observando en la oscuridad. Cada caza exitosa les permite oler. Cada fracaso les permite recordar. No se trata solo de protección, sino de preparación. El periodo de lactancia dura hasta 18 o incluso 24 meses. Durante ese tiempo, Sila no se separa de sus cachorros. Cada vez que movía el nido, sostenía cada uno en su boca, tan ligeros como una brizna de hierba seca. Cada vez que oía un ruido extraño, evaluaba el peligro y estaba lista para darlo todo por proteger a esas pequeñas criaturas. En una tarde tranquila, cuando el calor había disminuido y las sombras de los árboles se extendían sobre el suelo agrietado, Sila salió del nido para cazar. Los cachorros eran mayores, capaces de gatear y esconderse, pero aún no lo suficientemente fuertes para defenderse. Necesitaba comida, no solo para alimentarse, sino también para mantener su menguante producción de leche. El viaje se alargó más de lo habitual. Era difícil acercarse a la presa, y Sila tuvo que seguir caminando. Cuando regresó, cargando con el cuerpo de un pequeño antílope, la visión ante sus ojos la hizo detenerse de inmediato. El nido estaba perturbado. 2 de los 3 habían desaparecido.
Solo un cachorro yacía jadeando, con el cuerpo cubierto de arañazos y la respiración entrecortada. Había un olor distintivo en el suelo, un león macho. Ningún rugido. Ningún pánico. Solo un cambio en los ojos. Tres días después, al amanecer, Sila se acercó a una pequeña manada de leones en el límite del bosque, donde una leona había dejado a sus cachorros para cazar. El viento cambió de dirección justo a tiempo. Sila se acercó sigilosamente, oculta entre los arbustos espinosos, desapareciendo lentamente. Solo un cachorro, de unas pocas semanas, dormía en el suelo, con la barriga subiendo y bajando al ritmo de la respiración. Sila no dudó. Una carga rapidísima. Ningún grito. Ninguna resistencia. Todo terminó en segundos. El leopardo, ermitaño por naturaleza, no había ido a cazar esta vez. Esta vez, era para devolver el favor. Unas horas después, Sila regresó al nido. El cachorro restante estaba muerto. No hubo funeral. No hubo remordimientos. Solo una silueta que desapareció silenciosamente entre los arbustos, como si nunca hubiera existido. En la naturaleza, no hay justicia. Solo hay consecuencias. Y a veces, el leopardo, que acecha en las sombras, deja una profunda marca de dientes en la cadena alimentaria aparentemente establecida. Estepa del Serengeti, donde cada rayo de sol de la mañana penetra la hierba dorada y cada brisa lleva el feroz rugido de los gobernantes. Aquí toda la vida está equilibrada por una dura ley. Solo los más fuertes tienen derecho a existir. A partir de aquí comienza su arduo viaje, un viaje tejido con sangre, sudor e instinto de supervivencia. Esta no es solo una historia de leones, sino una epopeya de la naturaleza, donde la vida y la muerte se entrelazan y donde cada rugido es una declaración innegable: el rey de la estepa ha resucitado. Viaje para convertirte en rey de la estepa. En un rincón del bosque, donde rara vez llega la luz, la madre leona yace sobre la hierba seca, con el cuerpo temblando después de un agotador viaje de dar a luz. Al lado hay 3 leoncillos que acaban de nacer. Los cachorros de león nacen con los ojos cerrados y cuerpos pequeños y débiles. No pueden alimentarse ni protegerse. Lo único que tienen es un pelaje fino con pequeñas manchas, una característica de camuflaje que les ayuda a esconderse entre la densa hierba.
Durante las primeras semanas, la madre leona debe separarse de la manada. Esto no es solo para proteger a los cachorros de los peligros externos, sino también para evitar la atención de los machos de la manada. Un macho adulto, si descubre que los cachorros no son de su linaje, no dudará en matarlos. No muy lejos de donde se escondía la madre leona, una hiena olía calostro. Sus ojos brillaban en la oscuridad, cada paso era lento pero calculado. La madre leona, con sus agudos instintos, reconoce rápidamente el peligro. Tan pronto como la hiena asomó la cabeza entre los arbustos, la madre leona corrió hacia adelante con una velocidad aterradora. El rugido resonó por toda la zona, provocando que el depredador huyera. Esta es la primera lección del cachorro: la vida en el Serengeti no es para los débiles. La madre leona apenas abandona a sus cachorros durante las primeras semanas. En todo momento debe estar alerta a cada sonido, a cada movimiento. Sus ojos exploran continuamente su entorno, listos para lanzarse a cualquier pelea para proteger a sus cachorros. Pero en el Serengeti el peligro siempre acecha. Y este es solo el comienzo de los desafíos. A las 6 semanas de edad, los leones jóvenes tienen edad suficiente para abandonar el refugio y seguir a su madre de regreso a la manada. Este es un hito importante en su viaje hacia la edad adulta, donde el mundo se abre por primera vez ante sus ojos. La manada de leones no es solo un lugar de protección, sino también la primera escuela para los cachorros. Cada hembra adulta de la manada actúa como niñera. Guían suavemente a sus cachorros sobre cómo identificarse entre sí, comprender el lenguaje de los gruñidos y las señales territoriales. Los cachorros, con su naturaleza curiosa, comienzan a explorar su entorno. Tropezaron y rodaron por el suelo, pero sus ojos se llenaron de emoción. Una mañana, mientras la manada descansaba junto al río, una pequeña manada de gacelas se acercó a la zona de caza. Las hembras adultas se dispersaron rápidamente, formando una formación de caza. Por curiosidad, un cachorro torpe corrió tras su madre. Sus pequeñas patas eran inestables y hacían fuertes ruidos en el suelo. La manada de antílopes se asustó y huyó. La madre leona, en lugar de regañar, condujo suavemente a su cachorro de regreso a la manada.
Esta es la primera lección para que comprendan que, en la estepa, cada acción debe ser cuidadosamente calculada. No todos los leones jóvenes se integran fácilmente en la manada. Algunos animales a menudo son ignorados o incluso gritados por los adultos. Esta es la manera que tiene la naturaleza de enseñarles que la paciencia y la adaptabilidad son factores vitales. Cada día, los cachorros aprenden un poco más, dan pequeños pero significativos pasos y se preparan para el arduo viaje hacia la edad adulta que les espera. Cuando el amanecer se extendía por la estepa del Serengeti, los leones despertaron. Esta no es una mañana cualquiera. Después de varios días de hambruna, la manada decidió poner su mirada en un objetivo más grande, una enorme manada de búfalos salvajes que pastaban cerca. Con un peso de hasta 700 kilogramos, el búfalo salvaje no es una presa fácil. Son fuertes, tienen cuernos afilados y siempre se mueven en manada. Pero para los leones, es la mayor prueba de coordinación y habilidades de caza. Desde lejos, las hembras adultas de la manada comenzaron a observar la manada de búfalos. No tienen prisa por atacar. En cambio, cada uno se movía silenciosamente entre los arbustos, acortando la distancia sin hacer ningún ruido. Al fondo, los leoncillos también observaban la caza. Esta es la primera lección práctica para que comprendan que la caza no solo se basa en la fuerza sino también en el arte de la paciencia y el cálculo. Una leona se detuvo y sus agudos ojos apuntaron a un viejo búfalo que estaba al borde de la manada. Este era el objetivo ideal, grande pero lento, y además uno que fácilmente podía quedar atrás cuando la manada de búfalos huía. Los leones restantes entienden las señales de sus compañeros. Cada individuo comenzó a moverse, formando un círculo alrededor de la manada de búfalos. Con pasos lentos, acortaron la distancia, manteniendo alta la concentración, pero sin revelar ninguna señal. Una leona tomó la iniciativa y salió corriendo de entre los arbustos, provocando pánico en la manada de búfalos. Los búfalos se dispersaron, creando una escena caótica con el sonido de pies golpeando. Los leones rápidamente se concentraron en su objetivo, el viejo búfalo se quedó atrás. La madre leona saltó y clavó sus garras en el lomo del búfalo, mientras otros miembros de la manada corrieron hacia adelante, mordiendo las piernas y el cuello de la presa. El búfalo protestó violentamente y utilizó todas sus fuerzas para derribar a un león de su lomo. Pero la armoniosa combinación de los leones lo fue agotando poco a poco. Mientras tanto, un joven león, excitado por el ruido, decidió probar suerte. Apuntó a otro pequeño búfalo que pasaba corriendo. Pero con su inexperiencia y poca velocidad, rápidamente fue desechado por una poderosa patada del búfalo. La madre leona inmediatamente corrió hacia adelante, no solo protegiendo a su cachorro sino también recordándole que la prisa puede costarle la vida. Esta es la primera lección práctica para que los leones jóvenes comprendan que la caza no solo depende de la fuerza sino que también requiere coordinación y precisión.
El viejo búfalo, aunque fuerte y lleno de esfuerzos, al final no pudo resistir la perfecta coordinación de los leones. Una leona le mordió el cuello, mientras las otras le sujetaban las piernas con fuerza, obligándola a someterse. Cuando el búfalo cayó, el resonante rugido de los leones rompió la tensa atmósfera. Este no es solo el sonido de la victoria, sino también una señal que llama a los cachorros a compartir. Los leones rápidamente se reunieron alrededor del botín. Los cachorros, aunque no participan directamente en la caza, sí tienen permitido el acceso para disfrutar de ella. Muerden y desgarran trozos de carne, aprendiendo a manipular a sus presas bajo la estricta observación de su madre. Para los leones jóvenes, esto no es solo una comida abundante, sino también una valiosa lección de coordinación, paciencia e incluso peligro al enfrentarse a presas poderosas. Aunque son los gobernantes de la sabana, los leones todavía no pueden evitar los peligros que acechan a sus rivales, tanto desde dentro como desde fuera. Una noche tranquila en la sabana, mientras los leones dormían después de una abundante comida, el largo aullido de las hienas resonó en la oscuridad. Ese sonido agudo no solo era una señal de peligro, sino también un desafío. Se acercaba una manada de más de 20 hienas y el olor a carne de los restos de comida las estimulaba. Al ser un número abrumador, no temen a los leones. Para ellos, esta es una oportunidad de conseguir comida sin tener que cazar. El macho alfa de los leones, al sentir el peligro, se levantó y dejó escapar un majestuoso rugido. Pero la hiena, con audacia y paciencia, siguió avanzando. La batalla comenzó cuando una hiena entró corriendo, tratando de alcanzar los restos de una gacela. Inmediatamente, la madre león corrió hacia adelante, sus afiladas garras se clavaron profundamente en el retador, obligando a la hiena a retirarse. Pero las hienas nunca actúan solas. Rápidamente rodearon, apuntando a las brechas entre los miembros de la manada de leones. Un juvenil se separa del grupo, convirtiéndose en un objetivo ideal. La hiena entró corriendo, pero la madre leona apareció rápidamente. Con un salto preciso, derribó a la hiena líder, provocando que toda la manada retrocediera. Aunque ganaron, los leones no pudieron evitar resultar heridos. El macho alfa tenía una oreja desgarrada y la madre leona tenía profundos rasguños en el hombro. Pero para los jóvenes cachorros, esta es la primera lección para que comprendan que la fuerza no solo proviene de los músculos sino también de la solidaridad. Cuando alcanzan los 2 o 3 años, los leones machos jóvenes de la manada deben irse. Esta no es solo una ley natural sino también una forma de comenzar su viaje para encontrar nuevos territorios y rebaños. Dejando la protección de su madre y su manada, el joven león macho entra en un mundo lleno de desafíos. Deben cazar solos, afrontar el hambre y la sed y evitar depredadores más grandes.
Durante ese viaje, los machos jóvenes suelen unirse, formando pequeños grupos para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Un grupo de leones machos jóvenes pueden cazar juntos y desafiar a otros machos alfa a hacerse cargo de la manada. Después de meses de vagar, un joven y fuerte león macho regresó a la sabana donde nació. Pero esta vez ya no es una cría. Frente al macho alfa, dejó escapar un poderoso rugido, un desafío que no podía rechazar. Estalló una batalla entre dos bestias gigantes. El sonido de garras chocando y poderosos mordiscos sacudieron todo el rincón de la pradera. Al final, tras ataques precisos y decisivos, ganó el joven león macho. El viejo macho fue ahuyentado y los leones aceptaron al nuevo rey. Con un rugido tronador, el joven declaró su poder, marcando el comienzo de una nueva era. En ese lugar, los ciclos de la vida nunca se detienen. Un nuevo rey ha ascendido al trono, pero su responsabilidad de proteger al rebaño y afrontar los desafíos apenas ha comenzado. Mientras tanto, nace una nueva camada de cachorros de león, lo que aporta nueva esperanza y vitalidad a la manada. La sabana del Serengeti, con toda su dureza y belleza salvaje, es un lugar donde se escriben infinitas historias de vida y muerte. Cada rugido es un recordatorio de que, aunque la vida es corta, el espíritu y la fuerza del león vivirán para siempre.